Finalizamos. Pregunta Diana Rojas. ¿El médico genera certificado de incapacidad? Muy importante, la maternidad no es una enfermedad, la maternidad no es una no genera incapacidad, genera licencias. Aunque una madre que tenga un bebé puede llegar a tener, no puede haber simultáneamente licencia de incapacidad. La licencia, como se incluso se paga más alta que la incapacidad, porque la licencia es al 100% del salario, cubre si la madre está, ya que tuvo el bebé, o gestante en la última semana preparto, que tiene una incapacidad, ya queda cubierta con la licencia. Entonces, sí, el médico es el que da la instrucción de varias cosas, genera la licencia de paternidad en cuanto a que él dice la fecha probable de parto y desde ese momento es que la semana anterior la madre debe salir obligatoriamente a licencia de maternidad. Me llama la atención que la norma dice que en casos médicos no se toma esa semana anterior. No sé en qué casos puede ocurrir eso, porque no me lo alcanzo a imaginar, porque es que lo más sano es que la madre de una semana antes esté ya preparándose para dar a luz. El caso es que quien dice semana antes lo dice el médico. Él es el que, según pues, los criterios que ellos tienen, le anticipa pues cuándo será la fecha probable de parto, y dependiendo de esa fecha probable de parto, ya una semana anterior la madre sale a licencia. Más antes la madre salga a licencia, sí, digamos que es el criterio para que ya le empiece la licencia a la madre. Ya después el padre, con el registro civil de nacimiento, ya tiene derecho a la licencia de paternidad. Y si quieren la licencia parental compartida, tendrán que ponerse de acuerdo y hacer todos esos requisitos que les comenté, de hacer el acuerdo escrito y que el médico se los avale. Y solo puede ser en las 6 últimas semanas. Las primeras 12 semanas son exclusivamente para la madre. Listo. Doctor Ortega, ¿no se toman en cuenta las semanas previas a la semana 37 de gestación? ¿En qué sentido no se toma en cuenta? Explíqueme. Cuando tú dices que hay una semana que no se toma en cuenta, entonces... No, que no se toma en cuenta, no. Lo que yo te estoy diciendo es que la madre necesariamente debe salir de esas 18 semanas, una semana, por lo menos una semana antes del parto. O sea, la madre tiene 18 semanas de licencia de maternidad. De esas 18 semanas, mínimo debe tener una semana antes, o sea, después del parto son 17 y mínimo una antes del parto, para que den las 18 semanas. Si antes de las 18 semanas que le comento, de las cuales una es antes del parto, las otras 17 después del parto, o pueden ser incluso 2 antes del parto y 16 después del parto, según la indicación médica, si durante la etapa de gestación ya tiene una dolencia, una patología, una situación de enfermedad o de riesgo con el embarazo, ahí sí habría incapacidad. Pero es que eso estamos hablando antes de la semana previa al parto. ¿Sí me expliqué? Sí, señor. Gabriel, entonces... Pregunta C. Villegas. Buenas tardes. La norma para que el padre disfrute de una licencia establece la distribución, no el disfrute simultáneo. ¿Es esta la interpretación correcta? Es correcto. El único disfrute simultáneo que puede haber es cuando el padre tome las 2 semanas de licencia de paternidad, que son, por otro lado, es por ser padre, que es distinta a la licencia parental compartida, y ya con posterioridad pueden compartir las 6 últimas semanas de la licencia, pero implica una cesión de la madre al padre en ese caso. Pregunta Luis Guerrero. Con respecto a la reducción de la jornada laboral, ¿las empresas están obligadas a acogerse a la norma o pueden haber excepción? No están obligadas a acogerse. Las empresas tienen la opción de acogerse inmediatamente dentro de la ley, es decir, a partir de la fecha, después de la vigencia de la ley, nuestra jornada será de 42 horas y nos acogemos a la ley. Habrá que modificar los reglamentos de trabajo, los recomiendo, pero si no lo desean, pueden esperarse hasta el 2023 para que empiece paulatinamente. En ese caso tampoco habría que hacer modificaciones ya, sino esperar, y de hecho eso empieza a regir independientemente de lo que es el reglamento, porque la ley está por encima del reglamento. Es que por orden uno preferiría que en el momento en que cambie las jornadas, pues para mayor transparencia y claridad, pues se deben hacer las modificaciones correspondientes.
por lo menos en reglamento, no en los contratos, pues en los reglamentos. Entonces, en conclusión, no tienen que acogerse a la jornada de 42 horas, es voluntario acogerse de ya. Si no desean acogerse de ya y tienen, digamos, una jornada de 48 y 46 horas, 45, pueden quedarse en esa jornada perfectamente y esperar solamente hasta 2023 para, digamos, si están en 48, quedan en 47, si están en 46, tendrían que esperar apenas hasta 2024 o 2025 para ya bajar las 42. 2025. Pregunta Carlos, si mi empresa ya venía con una jornada de 40 horas semanales, ¿tengo que seguir otorgando el Día de la Familia? Pues yo pienso que no, porque ya estás inclusive mejorando el rasero mínimo que establece la norma, que es un mínimo hecho de garantía siendo un máximo de horas. Estás ya por encima del beneficio que la ley prevé. Y si la ley prevé que incluso quien tiene jornada de 42 horas ya no tiene día de la familia, menos aún quien tenga una jornada de 40 horas. Entonces, en ese caso, a partir de la expedición de la ley que accionará el día de la familia, de las actividades que hace rato también estaba, si tiene una jornada de 40 horas, ya no las tenía que aplicar, la actividad recreativa y cultural de 2 horas semanales. Pregunta Alba Matallán. ¿Los días de la ley de paternidad se cuentan en días calendario o en días hábiles? En días hábiles, son días hábiles. Pregunta Luz Miriam. Si la empresa tiene hoy 42 horas de jornada laboral, ¿significa que no tiene que otorgar el día de la familia? Muy importante una pregunta, pero es importante la salvedad. No importa la jornada que esté ejecutándose en la práctica, tienen que modificar el reglamento de trabajo. En ese caso sí hay que modificarlo para quienes quieran acogerse ya, hay que hacer la modificación del reglamento para que ya quede como dentro de la estipulación legal de la empresa esa jornada. Porque a veces dicen, no, es que aquí va a haber el reglamento y tiene una jornada de 48, pero en la práctica no, no es en la práctica. El reglamento habría que modificarlo y establecer que a partir de la fecha en que ya decida modificar el reglamento quede previsto ese instrumento legal que la jornada será 42 horas. Pregunta Isabel Díaz. ¿Hay modificación de las jornadas extras? Es decir, hoy son 12 horas semanales. ¿Esto cambió? No, no cambia, sigue igual. Siguen siendo 2 horas de semana de máximo y 2 horas diarias máximo. Pregunta Diana Rojas. Para la creación de empleo joven, ¿solo aplica si la planta se incrementa? Solo aplica si la planta se incrementa y con el comparativo del corte a marzo y en relación con el corte a marzo, los nuevos empleos que han creado. Eso habrá que esperar cómo sale el manual operativo, pero lo que sí es claro es que tienen que ser nuevos empleados y nuevos empleados en relación con los que había vinculado a marzo. Es decir, no se pueden reemplazar empleados que estaban en marzo y que entraron jóvenes porque incluso se hayan renunciado, se le haya terminado lo que sea, y que ya porque vinculé jóvenes entre 18 y 28 tengo el beneficio. No, son jóvenes de 18 y 28 sobre los cuales yo he incrementado la planta personal según el corte que haya hecho a marzo de 2021. Pregunta Carlos. Una pregunta respecto ahí. Sí, doctora. Jóvenes de 28 años, pero no quiere decir que sea el primer empleo como tal. Puede ser No, ya muy bien lo que usted está diciendo, doctora Claudia. Muy importante, muy pertinente esa observación. No, no tienen que ser jóvenes que sea el primer empleo, como si es el otro beneficio tributario que establecieron hace unos días, que ese ya es para deducir de impuestos, pues lo que uno pague de prestaciones y salarios de esa persona. No, este no tiene que ser el primer empleo. Ok, continuamos. Pregunta Carlos, ¿una empresa de servicios temporales podría solicitar este beneficio por el incremento de empleados en misión? No, no se puede, porque es que los empleados en misión no son empleados de la empresa usuaria, son empleados de la temporal. Entonces, en ese sentido, no son, pues no corresponden. Así figuren en la práctica, son empleados de la empresa usuaria, no son empleados de la empresa usuaria, son empleados de la temporal. Entonces, la empresa usuaria no puede beneficiarse
como tampoco lo puedo hacer del PAEF ni el PAP. Que de pronto la temporal, en aras de ese beneficio, le refleje a la usuaria el descuento, es otra cosa, pero no directamente ese beneficio va a ser para la empresa usuaria. Pero primero pregunta precisamente, Carlos, si la empresa de servicios temporales, o sea, no pregunta la beneficiaria, sino... No, o sea, claro, la sí, no, la de servicios temporales sí puede utilizarse de beneficio, claro, porque es un empleador común y corriente, sí se puede, claro. Es decir, las empresas de servicios temporales no están excluidas de ese beneficio. Perfecto. Pregunta a 15. Los ya priorizados por el gobierno y que ya están vacunados no se incluyen en la población a vacunar y no se deberían tener en cuenta para la compra de vacunas. Según yo entiendo la resolución, no se pueden excluir. La empresa debe comprar ese biológico para todos sus empleados. De hecho, dice que después de comprarlo, el biológico para todos los empleados, los que sobren, en razón de que están vacunados, en razón a que decline la vacuna, ya se puede utilizar para vacunar a los familiares. Por la norma no dice reste los que ya se vacunaron, no lo dice. Y por el contrario dice que tiene que garantizar la totalidad, la adquisición para cubrir la totalidad de los trabajadores. Uno entendería, obviamente, lo lógico sería eso, pero no es lo que dice la norma. Entonces, yo pienso que tendría que adquirirse para la totalidad. Y con el excedente se empezarían a cubrir los familiares de los trabajadores. Pregunta Gloria Palacio. Si la empresa vincula directamente a todos los empleados que tenían en la empresa temporal, estas vinculaciones cuentan para el beneficio del 25% de un salario mínimo, siempre y cuando cumplan con la edad. Estas vinculaciones se hicieron a partir del 1 de julio de 2021. Yo pienso que sí. Y como les decía, hay que ver cómo es el manejo operativo, pero en principio, para mí eso debe cubrir todas las vinculaciones que han hecho en 2021, porque es que la norma dice que para la vigencia de 2021, que se avisoren, no se visualicen a partir de julio, pero a partir de julio, en relación con el corte a marzo, entonces yo pensaría que sí. Si no es pues en junio, a partir de julio por lo menos se tiene que cubrir. Claro, porque es que no importa que haya sido la temporal, el hecho es que la empresa ya con los vinculó directamente, ya son trabajadores de la empresa y están cumpliendo ese parámetro de los 18 a los 28 años. Pregunta Luis Guerrero. ¿Qué posibilidad hay que se haga un sondeo con todos los empleados de la empresa y sepamos quiénes se quieren vacunar y quiénes no, antes de solicitar la importación y entrega de las vacunas? Sí, pero habría que buscar una aclaración, porque como yo interpreté la resolución, hay que garantizar la adquisición del biológico para la totalidad de los colaboradores. No sé cómo sería el trámite para decir, yo no, pues los solicito para el 70% porque el otro 30% está vacunado. Esa es una situación que de entrada yo, como interpreto la norma, habría que comprarlo para todos y con el excedente, ese 30%, por ejemplo, empezar a abarcar familiares y de los colaboradores como contratistas o empleados. Entonces, en el momento en que van a hacer eso, habría que hacer una consulta al Ministerio de Salud sobre ese punto específico. Lo lógico sería eso, pero no es lo que dice el norma. No lo dice así. Pregunta Henry Coronado. Para efectos de las vacunas, las empresas que tienen trabajadores vinculados para empresas temporales y contratistas también deben ser vacunados. Pues es que el asunto es que el temporal es empleado de la temporal, no es contratista de la empresa usuaria. Entonces la empresa temporal tendrá que comprar para sus empleados, así los tengan misiones otras empresas. La empresa usuaria tendrá que comprar para sus empleados y contratistas. Exactamente, quienes tengan vínculo directo como contratistas y presten su asesoría o su concurso para desarrollar el objeto social de la empresa, tienen que incluirse dentro del plan de vacunación de la empresa, la totalidad. Pregunta Marta. Al reducirse la jornada laboral, cambia la fórmula con la que se determina el valor de la hora para todos los efectos, como valor de horas de ausencias, horas para recargo, etc. No. Una de las advertencias que hace la ley de reducción es que todos los derechos laborales
siguen iguales. En ese orden de ideas, digamos que cuando lleguemos a la jornada de 47 horas, que todavía no es, o ya los que adopten la 42, ya simplemente el valor hora de esa empresa, digamos que va a ser más altico que el valor hora de 48 horas, pero no es que entonces yo rebaje el salario en relación con las horas que ya me estén laborando, ¿no? Yo tengo que cobrar el salario mínimo legal mensual y ya no lo diría en 48 para establecer pues como el valor hora semanal, sino que lo diría en 42, ¿cierto? Pero no, y hacer la proporción correspondiente, pero no, no se podría pues disminuir en razón a que ya hay menos horas. Sigue vigente y así lo dice muy claramente la ley, lo reitera incluso, las garantías laborales siguen siendo las mismas, entre esas el mínimo derecho de garantías, que es ese salario mínimo que está garantizado por mes de trabajo, independientemente incluso de la jornada legal mínima, o máxima más bien, la jornada legal máxima. Y de ahí en adelante, si la empresa opta ya la jornada de 42 horas o la que tiene 40 horas, a partir de la hora octava adicional diaria, es hora extra, así a la semana estén por debajo de la jornada máxima legal semanal. Lo mismo cuando lleguemos a las 42 horas, o los que tengan ya una jornada de 42 horas, a partir de la octava hora diaria hay hora extra, así la jornada semanal esté por debajo de la jornada máxima que en este momento y seguirá siendo hasta 2023 de 48 horas. Pregunta Juan Camilo Cárdenas. Con respecto a las vacunas, si un trabajador se niega a ponerse la vacuna, esto no iría en contra del interés general y salud pública. ¿Podría ser causal de terminación de contrato por incumplir una instrucción que de modo particular le imparte el empleado? No, porque prima la autonomía, la voluntad y el libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho fundamental en los términos del artículo 15 de la Constitución, si no estoy mal. Se me olvida pues el artículo exacto. Pues el libre desarrollo de la personalidad es una garantía que cada quien decide con su cuerpo qué hacer y más aún con los procedimientos médicos. Prima el derecho a ese libre desarrollo de la personalidad, prima el derecho además a la autonomía de la voluntad, y yo pues a mí no lo pueden sancionar por no someterse a un procedimiento médico. Así ya lo dijo el ministerio. El ministerio pues después les comparto, y de hecho yo les envié ya una información en ese sentido. El ministerio dijo que no se puede obligar a ningún trabajador a ponerse la vacuna. Hay vías alternas de contener el contagio con los protocolos de bioseguridad. Pregunta Juan Camilo Cadavid. ¿Qué manejo debe dar la empresa a las personas que presentan VIH y al no conocer esta situación la empresa se vinculan e ingresan con estabilidad laboral? No, es cierto, la tienen y no se pasa el examen de VIH y tienen esa garantía. Ahí no se puede hacer nada. Pregunta Diana Rojas y si nos puede complementar. Ella escribió qué pasa con las vacaciones. No sé si nos puede dar un poco de contexto o la entiendes. Sí, no están dentro de las prestaciones sociales, pero pues tampoco las menciona. Entonces sí quería saber si se incluye. ¿Se incluyen para qué, Diana, específicamente? Para el tema de la libranza, estamos hablando. Ya, mira, es importante esto. Cuando hay las vacaciones, cuando son derecho en tiempo en principio, cuando son en tiempo, pues no son igual de transparentes para la libranza, porque las vacaciones en tiempo lo que usted hace es que le das un descanso al trabajador y le sigues pagando su remuneración ordinaria. Así sea a título de vacaciones, pero igual no puedes afectarlas pues, con libranzas tampoco. Así unas prestacionales cuando son en tiempo. Cuando son en dinero, que pueden compensarse a la finalización del contrato o incluso en vigencia del mismo, hasta la mitad de las vacaciones, nosotros consideramos que esas vacaciones en dinero podrían llegarse a comprometer en tanto que no son prestación social. Eso es cierto lo que tú dices, pero las que son en dinero, no las que son en tiempo. Las que son en tiempo, si bien las vacaciones en tiempo no son salario ni prestación social, pues ahí sí pienso que se estaría enfrente a un derecho fundamental, que así lo es, el descanso es un derecho fundamental en los términos del artículo 53 de la Constitución. Entonces, en ese orden de ideas, yo no puedo afectarle al trabajador lo que lo va a remunerar en tiempo, pues por vacaciones en tiempo. Sí pienso que no es tan claro
con las vacaciones en dinero, porque la vacación en dinero, bien lo dices, no es una prestación social y en ese sentido uno las puede llegar, pues no es forzado, pero las puede comprometer. Ahora, si esa es la liquidación definitiva, yo sí creo que ahí sí no hay duda. Entraría más en discusión y análisis las que son en dinero durante la vigencia del contrato, porque de hecho les cuento que el decreto 1072 de 2015 trae una norma apoyada en 1968 y dice que solo es válido el pago de las vacaciones en dinero en la vigencia del contrato si simultáneamente el trabajador sale de disfrutar las vacaciones en tiempo. Eso nadie lo cumple, porque las empresas están acostumbradas y los trabajadores a pedir compensación de periodos de vacaciones en dinero y se los compensan y después al tiempo es que lo saquen. Hay dos normas que realmente no se cumplen, que son los 6 días hábiles de vacaciones por año de servicio. Realmente las personas no quieren salir, hacen ni los 6 días, sino que juntan de 2 días con puente. Por ejemplo, este fin de semana que es puente, no falta el que del jueves se haya ido, o vuelve el miércoles o el jueves, y ahí van juntando y van descansando así. Pero la norma del artículo 190 claramente dice que las vacaciones tienen que ser por lo menos de 6 días hábiles anuales. Y la otra condición que establece, que esta es delicada porque uno la ve muy anacrónica esa norma, pero eventualmente si uno compensa en dinero a vacaciones durante la ejecución del contrato y el trabajador no sale a disfrutarlas inmediatamente, podría excepcionalmente, pues mucho lo podría hacer, podría llegar y decir, según esta norma ese pago es inválido y vuelve y páguemelas, que es la consecuencia cuando en materia laboral se hace un pago contrariando la ley, como también lo es con las cesantías según el artículo 154, que uno no puede dar liquidaciones parciales de cesantías, sino por los motivos realmente autorizados por la ley. Si usted le llega a pagar al trabajador sus cesantías causadas a usted empresa, por esos motivos el trabajador puede perfectamente volverla a pedir y la norma lo autoriza. En este caso yo tendría que poner lo mismo. Pero entonces, para resolverte tu duda concreta es, las vacaciones en dinero no son prestación social. Podrían eventualmente comprometerse, pero pienso que en vigencia del contrato lo veo como arriesgado por ese tema del derecho fundamental al descanso. Cuando son a la finalización del contrato, no hubo ningún problema, sí se pueden comprometer. Precisamente porque no tienen, ven, si en ese momento pueden completar hasta las cesantías causadas en el año, los intereses causados en el año, la prima de ese semestre, con mayor razón las vacaciones en dinero. Okay. A la finalización. ¿Estoy claro, Diana? Sí, señor. Pregunta Juan Camilo Cárdenas. ¿Podría el empleador cobrarle al trabajador el valor de la vacuna con autorización escrita del descuento? No, la resolución que le cito ahí, esa resolución 840, es clara que tiene que ser gratuita. La vacuna tiene que ser gratuita, obligatoriamente gratuita. Y también habla que para la totalidad de los trabajadores, sin incluir a nadie. Se quedó corta la norma cuando hablan entre los vacunados, ¿para qué los tengo que tener en cuenta si ya sé que están vacunados? Ahí se quedó corta la norma. Pero yo no encontré por lo menos una reglamentación para los que estén vacunados y siempre habla de la totalidad de los colaboradores, tanto como empleados como contratistas con vínculo directo. Y también es clarísima la norma que tiene que ser gratuita absolutamente. No puede haber cobro de ninguna naturaleza por ese efecto. Doctor Felipe. Sí, lo escucho. Una preguntita. ¿Ese trámite de las vacunas entonces solo se puede llevar a cabo a través de la ANDI? No. La ANDI lideró un proyecto para adquirir una cantidad importante de vacunas. Cualquier empresa, a raíz de esa resolución 840, puede contactar a un distribuidor autorizado o ir a China, pues, o hacer un contacto con la empresa proveedora en China y comprarlas. Tiene que tener esa garantía de, primero, comprar la totalidad de las vacunas para sus colaboradores y segundo, para todos sus colaboradores, como empleados, como contratistas directos, y segundo, garantizar la logística de distribución, y eso tiene que acreditarse ante el Ministerio de Salud, donde tienes que contratarlo con las cajas de compensación, como lo hizo la ANDI, o con IPCs que no estén prestando el servicio de educación nacional, pues de la red nacional que en este momento está operando para la vacunación normal, y garantizar esa logística, sí las puede comprar, no tiene que ser atrás delante. Pero pues tendrías que ir directamente a comprar al laboratorio en China y pues a un distribuidor autorizado con sujeción a una vigilancia del Ministerio de Salud. Pregunta Yolanda Vega. ¿Se puede descontar libranza de una indemnización? Sí, total. Como así como decía ahorita Diana, las vacaciones no son prestación social, la indemnización menos. La indemnización puede comprometer completamente, absolutamente, porque la indemnización no es una prestación social. Sí se puede comprometer. Pregunta John Jairo Cifuentes. Si las libranzas ya firmadas
dicen que incluyen prestaciones sociales, ¿se tendrían que hacer sobre primas, cesantías e intereses en la liquidación final? Sí, exactamente. En cumplimiento de la norma, ¿no se podría autorizar una libranza con descuentos ya pactados en prima? Yo pienso que no, que la prima nunca, es que ni antes de la norma ni después de la norma, en los términos del artículo 344 del Código Laboral, las prestaciones sociales son intocables en vigencia de la relación laboral. Entonces, de esa manera, ni anterior ni ahora, salvo libranzas con cooperativas, fondos de empleados, sí pueden comprometer la prima, pero de resto no. Pregunta Claudia, Raúl Serrano. Si el trabajador tiene un contrato por hora laborada, es decir, en cada corte puede trabajar más o menos horas, lo vuelve variable y por ende se debe liquidar las extras y dominicales con base en el promedio de la última semana o se puede pagar sobre el salario base con el cual se calcula el valor hora. Ahí viene una discusión, es que la norma ahí es estamos hablando del recargo, ¿no? Él está apuntado por recargo, por favor, dominical. Recargo. El señor. Si el trabajo tiene un contrato... No, Valor del recargo. Raúl nos puede confirmar. Raúl, ¿estás preguntando por el valor del recargo o el trabajo dominical? Todo lo que sea recargo, extras y dominicales. Bueno, entonces ahí, la hora extra sí es sobre el básico, la hora extra. El dominical tiene una discusión, es que habla del salario ordinario. Y se ha tratado o se ha interpretado muchas veces que el salario ordinario es el básico. Sin embargo, puede en el dominical, en el descanso dominical, decir que el ordinario es el promedio de la semana anterior. Habría discusión ahí. Pero si estoy frente a un salario básico, que acuérdate que en el recargo no convierte el salario en variable, yo más tranquilamente le quedaría con el básico y daría la discusión. No es tan claro, es muy claro frente al recargo, que el recargo se no puede quedar recargo sobre recargo. Y de hecho, hay estipulación expresa en el 168 en ese sentido. Pero frente a la remuneración del trabajo, del descanso dominical, perdón, sí la norma se refiere al salario ordinario. Y el salario ordinario puede ser el promedio de la semana anterior. Entonces, en ese caso, frente al dominical, habría riesgo, pero yo más tranquilamente, como estamos frente a un salario de unidad de tiempo, o básico o fijo, yo liquidaría ambos. Absolutamente seguro con los recargos de hora extra y recargo nocturno sobre el básico nomás, independientemente de que me haya generado otros recargos por festivos o por otras horas extras o por otros recargos nocturnos. Y el dominical habría riesgo por la reacción que trae la norma, pero yo pienso que entra uno más seguro a decir que no, que es que ese salario es el ordinario de él, es el básico. Distinto al salario variable, que es que el salario ordinario no es el básico, sino el promedio. ¿Me expliqué? Súper claro, muchísimas gracias. Mucho gusto. Un pequeño receso. Magda nos comparte un link en el chat sobre la gestión que está haciendo la Cámara de Comercio de Bogotá para importación de vacunas, ya que, como comentaba una señorita ahora, que quería la empresa importar las vacunas directamente con el laboratorio, solo que hay una situación y los laboratorios exigen una cantidad mínima. Entonces, en ese link pueden encontrar información de cómo la Cámara de Comercio está uniendo empresas, como lo hizo la ANDI, para poder importar la cantidad o cantidades mínimas, pues, pero al agruparse ya se podrían importar. Perfecto, muchas gracias. Ahí, muchas gracias por el aporte. Pregunta Carolina Rivera. Buenas tardes. No entendí, ¿se debe comprar vacunas para todo el personal o solo para los que deseen vacunarse? ¿Puedo dar prioridad solo para el personal? La norma habla que se deben comprar para todo el personal y habla que después de comprar las vacunas para todo el personal, quienes ya estén vacunados o rechacen la vacuna porque no les interesa, el excedente se usa para vacunar familiares. La norma no entendí yo por lo menos que me permita hacer como una depuración previa entre los ya vacunados y el resto del personal para comprar solo esa cantidad de vacunas.
En ese sentido, yo interpreto que se debe incorporar la totalidad de las vacunas de todo el personal. E insisto, con el excedente, incluso la norma sí es clara en eso, que con el excedente de las vacunas que no se usen porque haya personal vacunado ya, o porque decline la vacuna, se podrá empezar a proceder a familiares de los trabajadores que residan en Colombia. Recuerden que insisto eso, tanto los contratistas con vínculo directo como los trabajadores de la empresa colombiana deben residir en Colombia, porque puede haber empresas colombianas con sedes en otros países y en ese caso solo podrían vacunar. Y ahí sí, las vacunas que se compren solo sea para los trabajadores y contratistas colombianos. Pregunta Adriana, al indicar que la licencia de paternidad se extiende a 2 semanas, ¿esto quiere decir que ahora será de 10 días hábiles o 14 días hábiles? No, en este caso 2 semanas son 16 días. A mí son 16 días, pero la verdad habría que analizar bien en detalle lo de las 2 semanas. El doctor Vázquez está por ahí, colega que, bueno. Señor, aquí estoy. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. ¿Usted qué piensa del tema? Pienso que son 14 días. 14, claro, porque la semana tiene 7 días, sí. La semana tiene 7 días y la norma Sí. no aludió a que fuera, pues no hizo referencia a que fueran días, sino que se refirió a semanas. Cuando lo hace así, la ley, el Código de Régimen Político y Municipal establece que debe entenderse semanas de 7 días. Perfecto, ahí está resuelto. Queda que si no lo sabemos, tenemos quien sí lo sepa. Doctor, y para usted también son días hábiles, ¿no? Correcto, sí, señor. Perfecto. Que son 14 días, quede claro, no 16, sino 14 días, porque las semanas no tienen 8 días, así a veces parezcan de 8 días, tienen realmente 7, y entonces son 2 semanas, son 14 días hábiles, ¿no? Hábiles significa que no se contabilizan los domingos por lo menos, y los sábados, doctor, ¿usted qué piensa? No, los sábados sí se contabilizan porque para el sector privado son días laborables o hábiles. Los únicos que no se contabilizarían serían los domingos y si existe un festivo dentro de los 14 días involucrados. Perfecto, doctor. ¿Y si en la empresa no trabajan los sábados? Si en la empresa no trabajan los sábados, el Ministerio de Trabajo, claro que eso no es vinculante, pero pues sí tiene como su lógica y su razón. El Ministerio de Trabajo ha dicho que cuando una empresa se pacte con todos o algunos de los trabajadores no laborar sábados, debe considerarse que ese día no es hábil para ningún efecto legal. Entonces, digamos que lo más recomendable es que si esa es la situación, se considere que ese sábado no tiene el carácter de hábil. Perfecto, muy chévere. Es que le clara la pregunta a la persona que lo hizo. Felipe. Sí, doctor, dígame, doctor Oliverio, lo escuchamos. No, hago un paréntesis, y es que recuerdo que tú eres muy aficionado a Armando Manzanero, y en una de las canciones de Armando Manzanero que se llama Contigo Aprendí, dice: contigo aprendí que la semana tiene más de 7 días. Entonces, ese puede ser... por eso es que yo estaba lleno de 8 días. Sí, sí. Bueno, el apunte, doctor. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno. Pregunta Adriana, con respecto a la reducción de la jornada laboral, ¿a partir de qué año ya no se dará el Día de la Familia? ¿A partir de 2023 o a partir de 2025? A partir de 2025, que es cuando la jornada está en 42 horas. Sin embargo, si la empresa decide asumir desde ya la jornada de 42 horas, ya queda inmediatamente exonerada de cumplir con esa obligación legal. Insisto, tiene que ser que hagan la adaptación al reglamento de trabajo. No puede ser que hagan la jornada de la práctica y en el reglamento que con 48 horas, porque el día que les haga una visita al Ministerio de Trabajo les va a pedir el reglamento, y si en el reglamento no figura esa reducción de jornada, así en la práctica solo exijan 42, no les va a valer. Tiene que ser que en el reglamento quede incorporada la nueva jornada semanal de 42 horas. Pregunta Paola Acosta. Buenas tardes. Cuando dice que una sesión de la madre en las semanas restantes, quiere decir que a esas 6 semanas tiene que darle 3 semanas al padre y que se le descuenten a ella.
No, no quiere decir eso. Quiere decir que pueden acordar ceder de esas 6 semanas parte. No dicen que tienen que ser 3 semanas. Eso depende del acuerdo que hagan los cónyuges o compañeros y que esté avalado por el médico. Lo que dice la norma es que esas 6 últimas semanas, parte de esas últimas 6 semanas, la madre se las puede dar al padre según el acuerdo que hagan y la aval que dé el médico. Pregunta Carlos Pescador. Buenas tardes. Si mi esposa no está laborando, pero es beneficiaria, ¿qué sucede con la licencia de paternidad del padre? ¿Aplicaría la nueva ley? Sí, claro, porque es que con que la esposa sea beneficiaria, eso significa que la esposa no va a tener licencia de maternidad, pero eso no implica que el padre no tenga licencia de paternidad. Claro que la puede tener el padre. De paternidad nomás y las 2 semanas, a partir de la vigencia de la ley. ¿Cuándo está vigente? Cuando la sancionen y la promulguen, que serán estos días y le estaremos informando. Pregunta Carmen. Buenas tardes. No me quedó claro si el colaborador tiene un préstamo con la empresa y autoriza por escrito deducirle una cuota de la prima, ¿se puede descontar o no? No se puede descontar, porque los créditos que dé la empresa, salvo si son para vivienda, o los que son para vivienda sí, salvo si es un crédito para vivienda dentro de planes de financiación de vivienda de las empresas, no pueden tocar prestaciones sociales, excepto a la finalización del contrato, que ahí sí les digo y les reitero, si el empleado tiene un crédito con la empresa y se termina su contrato, puede comprometer la liquidación definitiva total, incluyendo la prima, la cesantía, los intereses, las vacaciones, la indemnización o bonificación por retiro, pero en el saldo final de liquidación, no en la prima semestral. Si es un crédito normal que no es de vivienda, no se puede tocar. Y si lo han hecho, ¿cuál es la consecuencia jurídica? Pues una retención indebida. Y el día de mañana, como se estaría afectando un derecho y una garantía mínima del trabajador, él podría alegar después que la empresa le retuvo un dinero que no le podía, la empresa tendría que devolverse. La empresa podría alegar en la respuesta a la demanda de compensación, bueno, pero el caso es que por ley no lo puede descontar. Pregunta Luis Guerrero. En el caso de los aprendices en etapa productiva, ¿también cambiaría la intensidad horaria? Cuando la jornada es para la empresa, se deben incluir los aprendices, claro. En ese centro, los aprendices tienen una jornada de 48 horas, que es la normal, pues la ordinaria máxima legal que hay en este momento. Si se disminuye ya por ley o la empresa adopta la de 42, también los aprendices hay que disminuirse. Pregunta Julián Moreno. Para los casos de las adopciones, ¿se maneja lo mismo de la licencia compartida? También. En los casos de las adopciones se aplica todo lo mismo que con los nacimientos naturales, ¿no? Pregunta Dora González. Tengo un trabajador vulnerable por ser diabético, aislado desde marzo del año anterior. Le estoy pagando salario y no realiza trabajo en casa. Si se niega a vacunarse, ¿puedo hacer algo? No se puede hacer nada. Él es libre de vacunarse o no. Como les diga, prima el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la autonomía de la voluntad. Y si no quiere vacunar, no lo pueden obligar. Pero yo adicionaría algo ahí, y me disculpa que meta la cucharada. Claro que sí, doctor. Y es que la resolución 777 que expidió el Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud recientemente, se dejó en claro que las empresas pueden adelantar gestiones encaminadas a que aún esas personas puedan reintegrarse al trabajo, obviamente garantizando que que la compañía empleadora va a cumplir como con todos los protocolos de bioseguridad y como consecuencia de eso la persona va a poder prestar el servicio de manera segura. Es decir, que podría la compañía, respetando obviamente el derecho del trabajador al libre desarrollo de la personalidad y a resolver que no se vacuna, pedirle que regrese al trabajo, siempre y cuando esté garantizando que la persona va a regresar a prestar el servicio en condiciones seguras.
Perfecto, muy clara la intervención, doctor, y Muchas nos aclara el gracias. panorama. Con Con mucho gusto. gusto. Pregunta Diana García. Las vacunas no se pueden cobrar a los empleados, pero podría cobrarle una empresa a otra que sea su contratista porque le vacune a los empleados que están prestándole servicios. La norma habla de no cobrarle a los beneficiarios de la vacuna. Vuelvo y llamo al doctor Vázquez, a ver usted qué piensa, doctor. Yo pienso que no puede hacerse porque, digamos, la normatividad se expidió como con un criterio muy restrictivo y no permite como que una empresa privada vacune los trabajadores de otra a cambio de dinero. Eso sería tanto como permitir que se comercie con la vacuna, y eso está restringido en el país, de manera que no es posible que una empresa vacune trabajadores de otra y le cobre a la empleadora por la realización, pues por la aplicación de esas vacunas. Pienso lo mismo, muy claro, doctor. Gracias. Con todo gusto. Pregunta a Vázquez. Felipe, con relación al pago de vacaciones en dinero, entiendo que como condición para dicho pago, el trabajador debe disfrutar el mismo número de días que se están pagando en dinero. ¿Es correcto? Gracias. No, yo no interpreto que disfrutar el mismo número de días. Lo que sí tengo claro es que hacer salir simultáneamente al disfrute de las vacaciones en tiempo. No recuerdo exactamente la norma, el 1072, pero sí, pues para mí, no sé hasta dónde tiene que coincidir el número de días en tiempo con el número de días en dinero. Lo que pasa es que como se puede compensar solo la mitad de las vacaciones, en principio debe ser así, porque como compenso la mitad y la persona tiene que disfrutar por lo menos de 6 días hábiles, y estamos hablando de cada periodo de 15 días, incluso queda una posibilidad que no es práctica, es que no se puede dar medio día de vacaciones. Entonces finalmente hay que privilegiar el descanso en tiempo. Entonces que uno va a compensar en dinero, finalmente no puede ser 7.5 días, tiene que dar por lo menos 8 días en tiempo y los 7 días en dinero, porque no hay posibilidad de fraccionar un día de descanso de vacaciones. Entonces no necesitan que ser iguales tanto los días que sean en tiempo como los días en dinero. De hecho, aquí acabamos de ver que habría más en tiempo que en dinero, pero en principio sí son los mismos. No sé, doctor, usted qué pronto que aclaraciones quiere hacer. No, completamente de acuerdo. Gracias. Pregunta Luis Guerrero. En el caso de las licencias de paternidad, si la EPS me reconoce de lunes a viernes la licencia, ¿cómo debo pagarlo al colaborador? Es que la licencia no te la reconoce la EPS de lunes a viernes, te reconoce un número de días que en la práctica para la empresa se traducen en días hábiles. Porque sí, la EPS no te va a reconocer el número de días hábiles contando inclusive pues lo que a ti te toca asumir por los domingos o por los festivos que haya en el periodo. No, te reconoce un número de días y a la empresa en tiempo, ese número de días sí puede que le signifique más porque se convierten en días hábiles. Pregunta Julián Moreno. La reducción de la jornada en la programación de turnos, si está establecida de 0 a 8, de 8 a 16 y 16 a 24, al reducir la intensidad horaria, tendría días donde el colaborador en un mismo día trabaja 8 horas, por ejemplo, de 0 a 7 y vuelve de 23 a 6 de otro día. Esa hora de 23 a 24 se puede generar confusión con esa hora adicional como hora extra al generarse en un mismo día. No solo eso, sino que no sé si el artículo 161, el parágrafo establece que un trabajador no se puede programar para 2 turnos en el mismo día, sino exclusivamente quienes tengan una posición directiva pueden tener esa situación. De esa manera, un trabajador terminado un turno un día y hay que esperar que sea después de las 12 de la noche de ese día para que estemos en el día siguiente y pueda empezar el otro turno. Entonces, más allá de que sea una hora extra,
lo que hay ahí es que en un mismo día no se pueden programar los turnos. Doctor Vázquez, ¿usted qué nos puede aportar ahí? Así es, la norma es clara y categórica en establecer esa prohibición de encomendarle a un trabajador que en el mismo día labore 2 turnos o más. Inclusive es tan categórica que dice ni aún con el consentimiento del trabajador podrá contratársele para que labore 2 turnos en el mismo día. Entonces, debería procurarse porque eso no suceda. Perfecto. Pregunta Elda Olaya. En las empresas que trabajamos 24 horas con turnos 8 horas, al bajar a las 42 horas, ¿podríamos seguir trabajando las 8 horas, pero pagando esa hora diaria como extra? Y si es así, ¿también se elimina el día de la familia? O es que lo que se disminuyó fue la jornada semanal, no la jornada diaria. En esas días, ¿usted qué piensa, doctor Vázquez? Va a ponerlo a dar la conferencia a usted. ¿Cómo es la pregunta otra vez? La pregunta es que cuando se reduzca la jornada a 42 horas, Sí. ¿qué pasa con los turnos de 8 horas? Pues Apenas hago la diarios. intervención. Pues digamos que teniendo en cuenta que si trabajamos, en estos momentos se trabajan 8 horas para poder conectar un turno con otro, ¿cierto? De 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 10 a 6, ¿cierto? Si la bajamos a 42 horas, pues estaríamos hablando de trabajar 6 días en la semana, 7 horas, ¿cierto? Pues es una forma de trabajar, ¿sí? De lunes a sábado, 7 horas cada uno, haríamos las 42 horas. Entonces la pregunta, pero ya ahí quedaríamos, la persona que entra a las 6 de la mañana tendría que salir a la 1 de la tarde y el otro grupo entraría, digamos, a las 2 de la tarde. O entraría a la 1 hasta las 9 y los de las 9 saldrán a las 5. Siempre me va a quedar en alguno de los turnos un espacio de 1 hora. Entonces, si yo no los bajo a las 7 horas, sino que sigan trabajando las 8 horas, pero pagando 1 hora adicional, si eso es válido. 1 hora. Doctor, ¿usted qué piensa? Nos queda claro, doña Helga. Sí, es válido. Sí, digamos que, a ver, el proyecto de ley pendiente por sancionarse aún permite, como bien lo dice Felipe, no habla de reducción de la jornada diaria, sino de reducción de la jornada semanal. En esa medida, los empleadores podrían optar por distribuir el número de horas semanales en jornadas diarias de 7 horas, tal como se acaba de mencionar, o programar tiempos adicionales, labores en tiempos superiores a 7 horas diarias. Lo que pasa es que muy seguramente se le agotaría más rápido en un menor número de días la totalidad de las 42 horas ordinarias de la semana. Sin embargo, y frente a la pregunta concreta que se formula, es claro que la posibilidad de programar labores en tiempo suplementario, siempre y cuando se cuente con el respectivo permiso del Ministerio de Trabajo y siempre y cuando también se pague el respectivo recargo, sigue latente, sigue vigente, de manera que también sería válida esa alternativa de poner a la gente a trabajar 8 horas diarias durante 6 días, dentro de las cuales las 7 primeras de cada día serían ordinarias y la última sería hora extra e implicaría el pago del respectivo. No, yo pensaría de pronto, eso es una posibilidad que lo que dice el doctor Vázquez. Sin embargo, yo pensaría que como las 8 horas todavía están vigentes como jornada ordinaria, yo apuntalaría las horas extras, ¿usted qué dice, doctor? ¿Al final de la jornada semanal o qué? Porque es que en el caso, digamos que podamos llegar a los 5 días con 40 horas, ¿cierto? Al final del último día sería que habría que adicionar horas para completar el ciclo de turnos de 8 horas. ¿Usted cómo lo ve así? También podría manejarse de esa forma. El caso es que la jornada que se redujo fue la semanal.
Entonces deja a la empresa, digamos, con ese abanico de posibilidades, bien sea, pues, no sé si reconociendo horas extras a partir de la 7ª hora, pues es una posibilidad. Pues yo más que esa, de pronto pienso que ustedes pueden seguir con los ciclos de 8 horas diarias y al último día, en el último turno, reconocer unas horas extras a ese último turno que va a conectar con el turno siguiente. Sí, ¿Sí me claro explico? claro que al final pues terminaría siendo como lo mismo, pues, porque habría 42 horas ordinarias y 6 extras. Independientemente que se cuenten diariamente las extras o se cuenten luego de que se hayan verificado las 42 ordinarias. Perfecto, Doctores, yo creo que hay que repartirlas en la semana, porque si las dejamos para el final, termina excediendo el tope máximo de horas extras por día. Tiene toda razón también. La última cosa decía, sería una de horas que no da para mantener dentro de la norma. Sí, señor. El último día se podría programar medio tiempo, ¿no? En las operaciones que lo permite, sí. Sí, pero producción, pues en temas de producción no es tan viable. Y en ese caso, la siguiente pregunta era si aún así, pues digamos, en caso hipotético que se manejara como lo planteé inicialmente, si manejándolo así, aún así se elimina el Día de la Familia. Sí, claro, porque el Día de la Familia está relacionado es con la jornada ordinaria semanal, no con la posibilidad de trabajar o no horas extras. Muchas gracias. Con mucho gusto. Pregunta a Vázquez. Felipe, ¿han dicho algo de la cobertura de vacunación para familiares del trabajador? Entendiendo que por ahora la cobertura es para trabajadores. Gracias. Sí, la norma, esa resolución 840 dice que con el excedente de las vacunas adquiridas por la empresa, una vez se agoten las que se le pusieron a los colaboradores, y obviamente es que por eso yo no creo que uno pueda descartar en la compra a los que ya están vacunados, porque la norma incluso dice las que excedan después de aplicarlas a ese grupo inicial, pues o las proyectadas para el grupo inicial, las que se excedan esa compra se podrán empezar a aplicar una vez se haya aplicado a todos los colaboradores con contrato directo de prestación de servicios o empleados, ya los familiares. Entonces sí está ahí esa posibilidad, pero solo cuando ya se haya cubierto el grupo original de empleados y de contratistas directos. Yo creería que él pregunta más si, por ejemplo, la empresa tiene 1000 empleados, cubre sus 1000 empleados con 1000 vacunas, pero adicional quiere cubrir sus familiares, entonces que sean, supongamos, 2 por familia, entonces que no compre 1000, sino 3000 para cubrir sus empleados y los familiares de empleados. Yo pensaría que no está prohibido. Vuelve a acudir al doctor Vázquez, que el asesor mío. ¿Usted qué piensa, doctor? Yo lo que pienso es que, nuevamente, con el espíritu restrictivo de la norma, la empresa en principio solo podría comprar una cantidad que coincida con su número total de trabajadores. Y solamente... Y contratistas directos. Correcto. Y solamente cuando, agotado el ejercicio de haberlos vacunado a todos, le sobraron, podría proceder con la familia. Pero no pienso que exista la posibilidad de que de antemano pueda comprar tanto para los trabajadores como para la familia. No. En principio la norma no lo permitió. Bueno, ahí está. Y la verdad es que la norma, como les decía, la norma, por ejemplo, no dice depure entre los vacunados y encueste quienes no se querían vacunar y compre. No, la norma habla clarísimamente que tiene que adquirir un producto que inicialmente le cubra a esa población de trabajadores activos y de contratistas directos, y con el excedente después de los vacunados y de los que declinen la vacuna, ya empezar a acceder a los familiares. Sí, entonces en ese orden de ideas sí tiene lógica lo que dice el doctor Vázquez. Uno pensaría que eso sería ayudarle más al Sistema Nacional de Vacunación, pero no es lo que la norma establece. Pregunta Maya. Buenas tardes. Para la empresa que tiene la persona en casa cancelándole el salario, nosotros con esas personas manejamos una licencia
remunerada, pero sí le sirve esa figura. Sí, tengo otra pregunta. No, ¿qué nos quiere preguntar? Más bien exprésenos, aquí estamos atentos. Es decir, la licencia remunerada se puede dar, en ese sentido, la diferencia que habría práctica es que una persona que esté en licencia remunerada está bajo la figura del artículo 140 del Código Laboral, que permite la prestación del servicio, el pago del salario sin prestación del servicio. Eso equivale a una licencia remunerada. Esa persona, como no está laborando, no tendría, por ejemplo, derecho al auxilio de conectividad, porque ese auxilio solo le paga el que esté en trabajo en casa, y quien está recibiendo remuneración sin prestar servicio no está en trabajo en casa. Pero si es válido, es lo pagado por ese concepto, es salario en cuanto a que se tiene que tener en cuenta para todas las prestaciones. A la seguridad social se reporta como un descanso remunerado, porque sí tiene una figura especial para la seguridad social, pero la única consecuencia jurídica que trae eso, esa figura, es que no se le pagaría a esa persona auxilio de conectividad porque no está desempeñando funciones de la persona. Pregunta básica. Felipe, tengo una pregunta relacionada con pensión y fondo de solidaridad abril y mayo de 2020. Si la compañía decide asumir dicho valor para no descontarle a los trabajadores, es permitido realizar cartas de desalarización para que este valor que asume la compañía ingrese a la nómina como base de retención y seguridad social por ley 1393. Gracias por tu respuesta. Yo pienso que sí, por una razón básica, porque ese mayor valor que se le va a reconocer a favor del trabajador, que no le va a pagar a él, pero sí va a ser a favor de él, sería un pago indirecto, porque es un pago que la empresa está haciendo a la seguridad social, pero que a él le correspondería hacer. No es para remunerar su servicio, sino que es un beneficio de seguridad social. En ese orden de ideas, yo pienso que es perfectamente posible pactar que no sea constitutivo de salario. Sin embargo, como es un pago indirecto, sí sería base de retención, ese valor que nunca la ingresan en dinero al trabajador, porque ese pago va a ir directamente a la seguridad social, pero constituye un enriquecimiento, entre comillas, del patrimonio del trabajador en cuanto a que él no va a tener que asumir ese pago que en principio le correspondería a él. Entonces se hace base de retención y sí puede pactarse, en mi criterio, como pago no salarial, porque no está retribuyendo el servicio, no es una comisión, no es una bonificación por un logro obtenido, es para cubrir un pago que él debe haber hecho a la seguridad social en razón de esa coyuntura, de esa contingencia que presentó. Pregunta Patricia. ¿El promedio para pagar los dominicales es según el periodo de pago de la empresa, sea semanal, quincenal o mensual? Yo pienso que sí, depende del periodo de pago de la empresa. Ese periodo de pago es el que va a determinar qué factores tengo en cuenta. Sí. Pregunta, buenas tardes. Una pregunta sobre teletrabajo. Si una empresa implementa esta figura, ¿puede desmejorar las condiciones que a la fecha tendría el empleado adquiridas por vía legal o extralegal? Yo pienso que no, porque estaríamos frente a hechos y garantías mínimos. Lo que sí queda claro es que el teletrabajador tiene un contrato especial donde hay un auxilio de conectividad que no es el mismo de conectividad que tienen los de quienes están en trabajo en casa. Puede coincidir o no el valor dependiendo de las circunstancias del teletrabajo y tiene que haberlo. Ese auxilio de conectividad perfectamente puede pactarse como no salarial y que no tenga base prestacional, porque a diferencia del auxilio de conectividad de quien está en trabajo en casa porque gana hasta 2 salarios mínimos, que se comporta igual que el auxilio legal de transporte, sí tiene una connotación directamente prestacional, porque así lo ordena la ley. Pero cuando estamos frente al teletrabajador, que le están reconociendo un auxilio de conectividad específico para Internet, servicios públicos y demás insumos que requiera para prestación del servicio, sí estamos frente a un pago que lo que pretende es dar herramientas de trabajo y suministrar los medios necesarios para que preste servicio, y en ese sentido no sería prestacional. Es el único cambio que podría haber. De resto, si tiene otros derechos extralegales ya adquiridos en vigencia de la relación laboral, yo pienso que no podrían quitarse porque estaríamos atentando frente al mínimo derecho y garantías del trabajador. Pregunta Maggi. ¿La reducción de la hora laboral
si puede hacer solo a un grupo de trabajo, ejemplo, al personal administrativo 42 horas y al operativo 48. No. La norma se refiere a la jornada laboral semanal de la empresa total. Pregunta Lady Chacón. Buenas tardes. Con respecto a la ley parental compartida, si las dos personas están laborando, ¿cómo se pueden dividir las 6 semanas compartidas por días, por semanas? ¿Y quién controla que esas 6 semanas uno las estén tomando en las dos empresas o cómo se realiza ese control? Es decir, el acuerdo de la compatibilidad lo hacen los padres según lo que convengan. Son alternancias, es decir, no son simultáneas, es alternancia, o sea, esos días que se dé la madre o esas semanas que se dé la madre son a por el padre. No hay una regla matemática que diga que ser 3 semanas, 2, no, esos lo acuerdan la forma y la cantidad. Y recordemos que el médico tiene que avalar ese acuerdo y tiene que hacer una carta a la empresa solicitando esa alternancia donde va la aprobación del médico. Y eso es por cuenta de la EPS. Pero ella pregunta más tan adicionales que cómo se coordinar y cómo suponiendo que los dos empleados trabajan padre y madre, están en empresas diferentes, cómo se coordinarían las dos empresas para que sea ese acuerdo. Pues como la seguridad social es la que interviene y la aval del padre, las semanas que esté el padre en la casa con el bebé, la mamá tiene que estar trabajando y eso ya está reportado a la seguridad social. Ese es, digamos, que el control que habría, ¿cierto? Porque es que eso van a tener que reglamentarlo, a ver cómo va a reportar la EPS, porque esa compatibilidad, yo la interpreto como que esas semanas ya tienen que ser remuneradas al padre que va a estar en la alternancia, no a la madre. Y en ese sentido, la empresa del padre es la que tendría derecho a que le hagan ese reembolso de esas semanas que está sacando el padre en ejercicios de alternancia, de esa compatibilidad parental. Pregunta Claudia Bustamante. Pregunta Claudia Bustamante. Si en la lindanza que firma el trabajador autoriza el respecto de la pena de servicios con una cooperativa, ¿se le puede descontar hasta el 50% o la totalidad de la pena causada? La totalidad, la limitación del 50% es solo frente al salario. En los términos del artículo 344 y pues hasta donde yo interpreto, me acuerdo, doctor Vázquez, es así, ¿cierto? Las prestaciones no tienen la limitación del 50, es el salario. Correcto, ¿cierto? sí señor, tal cual. Pregunta Luz Miriam. En la empresa en la que trabajo, las personas con comorbilidades pueden ir a trabajar con medidas de bioseguridad. No tenemos a nadie en casa sin realizar actividades. Bueno, eso ya lo aclaró el doctor Vázquez ahora, y nos dijo incluso que recientemente el ministerio ha sacado una resolución diciendo que perfectamente las personas que tengan comorbilidad se pueden reintegrar. La única condición es que la empresa le garantice el cumplimiento del protocolo de seguridad, pero no hay una provisión para que estas personas vuelvan a trabajar. Pregunta Sandra. Buenas tardes. ¿Se debe exigir el resultado de la prueba de COVID para poder reintegrar a un empleado? Y si este se niega, ¿qué se puede hacer? Buena pregunta. Yo sé que el doctor Vázquez tiene experiencia. Doctor, ilústrenos. ¿Cómo es la pregunta? Qué pena. Que si un empleado que tuvo COVID, para reintegrarse hay que pedirle la PCR negativa. ¿Y qué hace si se niega a hacer? ¿Y qué pasa si no la quiere hacer? O pasado el periodo de aislamiento, ya a los 15 días no hay problema. Sí, digamos que ahí lo que establece la normativa que rige el asunto es que cuando la persona pase como el periodo de presencia que la ciencia estableció, tiene el virus en el cuerpo,
se debe reintegrar al trabajo. Y eso, digamos que implica, pues primero que todo, como que el médico que lo trató en la EPS o en la RL, si es que se diagnosticó la enfermedad, se determinó que la enfermedad era de carácter laboral, alguno de esos dos médicos diga que ya puede volver a trabajar y hay que hacerle ese examen médico de reingreso al trabajo para verificar que se encuentra en condiciones adecuadas de hacerlo. Y eventualmente, si derivado de ese examen se evidencia que la persona continúa con síntomas, pues la compañía podría disponer que se realice la prueba para cerciorarse de que pues ya no tiene el virus en su cuerpo. Sin embargo, sería la empresa la que asumiría los costos de esa prueba. Lo que pasa es que ahí yo sí entro de como todo, y eso es lo interesante del derecho, que tiene hay varias posiciones. Acuerde, doctor, que el ministerio fue claro en que no se le puede pedir la prueba como examen médico de ingreso a ningún trabajador. Sin embargo, pues viene ese antecedente. Yo digo que más que la empresa, el médico, y me parece pertinente hacer el examen médico de reingreso, porque es que acuérdense que ese virus puede durar 15 días, pero hay veces ha sido más persistente y alguien puede llegar con el virus activo y contagiar otras personas. Eventualmente lo del examen no lo descabellado. Pueden simplemente sujetarse a la edad alta y a implementar y mantener los protocolos de bioseguridad. De que la empresa le pueda ordenar, yo pienso que en ese caso, pues aunque de pronto puede ser discutible en razón a que viene de una convalecencia del COVID propiamente, pues podríamos entrar en esa situación que el ministerio prohibió. Yo lo que haría en ese caso es que, dada la alta por parte del médico tratante, como lo dice el doctor Vázquez, yo lo integraría con base en esa alta y confiaría en que ese certificado médico que me da de alta a la persona, porque acuerden que después de que la persona esté contagiada, se entra en todo un proceso de seguimiento por parte de la EPS y el médico tratante de la EPS, y ese médico tiene que darle de alta, incluso cuando no hay consulta presencial, tengo entendido por situaciones que me han contado. Entonces, yo pienso que pedir el examen tiene que ser a través del médico tratante, no puede ser la empresa, aunque entiendo la posición y lo que plantea el doctor Vázquez. Y lo segundo es que no pensaría que fuera necesario, aunque si la empresa lo quiere sería muy deseable, un examen médico de reingreso, sino que con la edad de altas, la empresa ya digamos que tiene esa tranquilidad de parte del médico tratante. Lo que sí es claro, en cualquier sentido, es que no es el paso del tiempo el que diga que el trabajo se debe reintegrar, sino que necesariamente nos debe acreditar sobre todo por lo siguiente: una persona que está en COVID no está en un periodo de aislamiento social obligatorio, sino que está incapacitada porque ya está diagnosticada. Entonces, al estar incapacitado, tiene unos periodos de incapacidad y nada de alta. ¿Estamos? ¿Les parece, doctor? No sé. Sí, de acuerdo. De pronto yo no fui preciso cuando di la respuesta, pero al final tenemos como dos elementos en común muy importantes que son el que el médico que le expidió la incapacidad vuelva y lo ausculte y determine que ya puede retornar al trabajo. Y dos, ese examen médico de retorno al trabajo que al final pues lo paga el empleador, pero no lo realiza directamente pues el empleador, sino un médico que se contrató o una entidad, una empresa pues de medicina del trabajo que se contrató con ese fin. Al final entonces serían esos médicos los que determinarían la posibilidad de que la persona retorne. Perfecto, muy claro. ¿Le quedó claro a la persona que lo pregunta? Es decir, que ese examen de ingreso al que usted se refiere se puede hacer con el mismo laboratorio con el que se hacen los exámenes ocupacionales. Pero sí, pero no laboratorios, porque laboratorios de exámenes. Con la IPS que hace exámenes médicos, que es diferente. ¿Sabes? Ok. Listo. Pregunta Claudia, cuando el trabajador
devenga menos de 2 salarios mínimos y está en modalidad de alternancia, ¿qué concepto se le paga? ¿Auxilio de transporte o bono de conectividad? Yo pienso que es conectividad, porque la alternancia igual no le quita que esté en trabajo en casa. Y como para los efectos legales es lo mismo, entonces no importa. Inclusive no, pues, no tiene que cambiar el nombre la pueden seguirle poniendo auxilio legal de transporte, así esté en trabajo en casa. Porque lo que la norma quiso fue que esa misma prestación se le reconoce que está en trabajo en casa, lo que pasa es que con un propósito diferente. Pero no exigió que hay que cambiarle el nombre, pues hombre, sino que es organizado y como más concreto, pues lo llama auxilio de conectividad. Entonces la respuesta, pienso yo, es que si la persona está en alternancia, no pierde por esa razón la connotación de auxilio de conectividad, lo que se le está pagando. Pregunta sobre pensión. Colpensiones no está reconociendo retroactivo, alegando que el afiliado siguió cotizando de salud, aunque hizo la novedad de retiro de pensión. ¿Es válido? Me refiero al retroactivo por reconocimiento de pensión. Ahora hay una discusión grande. El artículo 3 del decreto 758/1990, que es el que regula esa afiliación a Colpensiones, dice que la pensión en el régimen de prima media con prestación definida se causa a partir del retiro del sistema. Anteriormente, el retiro del sistema, así la podía ir trabajando, era con reporte de la novedad de retirado a partir de la fecha de la edad y con el consentimiento del trabajador, y ya quedaba como notificada esa situación de Colpensiones, y a partir de esa fecha, si la persona siguiera vinculada laboralmente, no es tanto porque cotiza salud, sino que el argumento es que sigue vinculado laboralmente, ya estaría retirado de pensiones y en ese sentido reconocen la pensión a partir de la fecha. Esa interpretación, para mí que es la adecuada, es la correcta, es la que dice la norma. Sin embargo, Colpensiones la cambió y no reconoce el retroactivo, sino solo y solo si se sustenta un retiro definitivo del sistema. De hecho, valga la oportunidad para traer a colación una experiencia de un afiliado nuestro que incluso tengo entendido que está en la charla, que nos participó un memorando del Ministerio de Tecnología y de la Información, donde le decía a los operadores de ARUS y todos los operadores de estas pilas que los reportes de retiro solo podían hacerse con el mes vencido, que porque a pensiones y a la seguridad social las bases deben corresponder completas en los 3 sistemas por el mismo periodo y que no era posible cancelar aportes por 15 días de pensiones y por 30 días en salud en razón a esa situación de esa novedad de cumplimiento de los requisitos. Entonces, ahí hay una discusión importante, un análisis que la verdad todavía estamos haciendo, pues hasta donde es legal ese requerimiento de que yo, como empleador, en razón que el trabajador me pidió que no le cotizara más y quería cumplir los requisitos ante el sistema de pensiones, el día 15 tengo que cotizarle los otros 15 días, que porque no puedo dar novedades parciales, porque las bases de aportes obviamente serían diferentes. Pues no las bases, pero sí los aportes, porque al uno le cotizaré sobre 15 días y al resto sobre 30. Ese es un punto. Y el otro punto es que si realmente la norma, eso lo demandan y lo ganan. El artículo 13 del decreto 758/90 exige el retiro del sistema. El retiro del sistema se hace con el reporte de la novedad. En ninguna parte está dicho que el trabajador tiene que dejar de laborar. Entonces, ellos no pagan el retroactivo no porque esté cotizando de salud, sino porque sigue vinculado laboralmente. Y que ellos, incluso cuando van a pagar la pensión, exigen que se termine el contrato. Lo que a mí me parece que es muy arbitrario. En ocasiones, pues también la pagan, pero no pagan el retroactivo, así la persona es vinculada. Es que en ninguna parte está prohibido que los pensionados trabajen. Entonces, yo pienso pues que ese criterio es como un poquito arbitrario y no debe tenerse en cuenta. Pregunta Sandra. Si un empleado ingresa a laborar y se le realiza el examen médico de ingreso, pero esta persona al poco tiempo se desvincula, ¿se le debe realizar el examen de ingreso sin importar el tiempo que estuvo vinculado? Pues la idea es que eso sea por cada vinculación. Yo sé que el doctor Vázquez tiene experiencia sobre eso. Doctor, ¿usted qué piensa? Que si la persona usted le hizo un examen médico de ingreso y estuvo 2 meses y se fue y volvió a los otros 2 meses, ¿habría que hacer otro examen de ingreso? Yo pienso que sí, porque es por cada vinculación. ¿Usted qué piensa? La resolución 2346 de 2007, que es la que regula el tema, establece esa obligación a efectos de que cuando el trabajador regrese
a trabajar, luego de ese periodo prolongado de no haberlo hecho, se pueda verificar cuál es su condición de salud. Además, eso es benéfico para los intereses de la compañía también, porque uno no sabe en ese lapso qué pudo haber pasado con el trabajador, y si un médico lo ausculta antes de que ingrese a trabajar, puede determinar que eventualmente viene con una patología o con una lesión, y eso excluirá la posibilidad de que a futuro se pueda señalar que esa enfermedad o ese accidente lo sufrió en el ámbito laboral. Muy claro. Gracias. Pregunta Juan Camilo Cárdenas. ¿La empresa puede negarse a aplicar un descuento de posguranza de un empleado con el argumento que no tiene suscrito un acuerdo previo con la entidad? No. La ley 1527 de 2012 ya desde 2012 está eliminada la situación de que la empresa es la que suscribe el acuerdo de libranza. El trabajador es libre de moverse entre todas las entidades operadoras de libranza y adquirir los créditos que quiera. Tanto así que incluso si el trabajador cambia de empleo, el nuevo empleador, ante requerimiento que le haga la entidad de libranza, tiene que empezar a aplicar los descuentos. Así ese crédito lo hubiera adquirido hace tiempos con otra empresa. No puede oponerse. Y si se opone, estaría sujeto al pago de la cuota y unos intereses altísimos. O sea que tengan mucho cuidado con eso, porque la ley expresamente hace responsable a la empresa del pago de esa obligación y como digamos que los intereses que lleguen a causar por no cumplir adecuadamente con la ley. Pregunta. Pero así no lo tratan las EPS. A veces solo dan 3 días y dan 10 días y no hacen seguimiento. Es una situación complicada si la del médico, estamos hablando del COVID y la de alta. Yo les digo, yo entiendo pues toda la precaución de intentar hacer el examen, la prueba. Sin embargo, volvamos al postulado que estableció el Ministerio de Salud el Ministerio de Trabajo cuando dijo que está prohibido pedir la prueba. En ese orden de ideas, lo que el Ministerio dijo es, hay alternativas para evitar la propagación del virus, distinto a la fuente del trabajador, en el medio de trabajo, con todos los protocolos. Sí es un riesgo, es una situación que sin duda merece atención, pero que digamos que no puede implicar en ningún momento que yo como empresa le ordene al trabajador que haga examen de PCR negativo para reintegrar. Pregunta Maggi. En cuanto al aislamiento por COVID, a muchos trabajadores las EPS solo están expidiendo la orden de aislamiento, no están expidiendo incapacidad. ¿La empresa podría solicitar a la EPS que expida la incapacidad? No, el aislamiento no es una enfermedad, el aislamiento es una medida preventiva y por eso el aislamiento no produce incapacidad. Lo que la empresa puede hacer es, en un evento de eso estamos frente a una fuerza mayor y efectivamente no es voluntad de la empresa, no es voluntad del trabajador, pero sí es un aislamiento que hay que cumplir y que no es una incapacidad. Lo máximo que puede ocurrir en esos momentos es que se alegue una fuerza mayor y suspenda el contrato. Pero la fuerza mayor, como causal de suspensión, exige que se le avise al trabajador y se le avise al inspector de trabajo que en razón de circunstancias se va a suspender el contrato. Digamos que se puede suspender y no paga el salario por esos días si se sigue ese procedimiento de la fuerza mayor. ¿Qué cuál es? Una carta donde se le indica al trabajador en razón de que usted está en orden de aislamiento social obligatorio, que no es una incapacidad y que como tal es una directriz de una autoridad competente, porque el médico para ese efecto es una autoridad y que le impide prestar el servicio en la empresa, porque ojo, el aislamiento no impide que se preste servicio en la casa. Yo voy a partir de la base que es un trabajador operativo de producción que no puede hacer ninguna actividad en la casa. Entonces le mando esa carta, le digo su contrato se encuentra suspendido hasta tal fecha que en la que termine el aislamiento social obligatorio. Si el aislamiento termina con incapacidad, a partir de esa fecha la empresa ya tiene una incapacidad. Y si esa fecha de aislamiento social concluye sin que tuvo COVID, pues se reintegró y a partir de momento vuelve a generarse el salario. Pero esa causal de suspensión que especifica en teoría la fuerza mayor, que es cuando las partes no pueden cumplir con sus obligaciones contractuales en virtud de una orden de autoridad competente, es específicamente la fuerza mayor, habría que hacer ese trámite de informar al trabajador e informar. No necesito que el inspector me conteste o me diga que le parece o no. Tengo que mandarle al ministerio notificándole que en razón de circunstancia y ojalá juntando esa orden de aislamiento, que no es una incapacidad, suspendí el contrato por esos días. Y es válido.
Felipe, qué pena, yo intervengo un poquito ahí para ampliar un poquito eso. Y la responsabilidad como tal de la EPS en expedir la incapacidad, porque es que hemos visto desde gestión humana que todas las EPS actúan pues de una manera diferente cuando ya hay un resultado positivo. Entiendo, digamos, el tema del aislamiento mientras sale el resultado de la prueba, pero cuando sale ya el resultado positivo de la prueba, hay EPS que no expiden incapacidad y que no las expiden, y otras que sí automáticamente lo hacen. Entonces, en esos casos, uno, ¿cómo puede reclamar ante la EPS eso? Porque efectivamente en temas de producción, pues yo he peleado mucho con las EPS y le he dicho es que venga, el trabajo no se puede llevar la tolva a su casa pues para mezclarme los productos allá, pero no dan respuesta y son, pues en el caso de Bucaramanga, tres EPS que tenemos así, el resto sí responden. Entonces no sé si sobre eso hay alguna normatividad o algo que les diga a ellas que sí deben hacerlo. No, mejor dicho, Helga, lo que hay es lo siguiente. Lo que hay en la normatividad es que la incapacidad debe ser declarada por el médico. Y ojo, ser portador del virus asintomático no es estar enfermo. Y en la medida en que sea un portador asintomático, lo que está es en aislamiento social, incluso si tengo un PCR positivo. Si no está enfermo, no hay manera de obligar al médico. Digamos que los médicos ahí son amos absolutos de determinar cuándo para ellos lo que está padeciendo el paciente, en ese caso, es una enfermedad o no. Y digamos que incluso ese derecho le asiste paradójicamente solo al trabajador. ¿Por qué digo paradójicamente? Porque de hecho la empresa está intrínsecamente vinculada a la suerte de esa orden del médico. Pero lo único que le podría exigir al médico, entre comillas, porque además el médico es autónomo, él tiene todo el criterio científico para definir si sí o si no, aún en contra de lo que pretende el consultante o paciente o afiliado. Entonces, en ese orden de ideas, Helga, la empresa no tiene sino que hacer lo que diga el médico, hablar con el trabajador buscando que el trabajador le diga al médico que lo incapacite, pero si el médico no lo incapacita, porque puede darse el caso de que tenga un PCR positivo, pero no esté enfermo. Y por eso incluso el ministerio le ha dicho mucho que esas personas que estén en el elemento social, o incluso con COVID, pero sin síntomas, puedan hacer trabajo en casa. No sé si te queda claro. Entonces el punto es, ¿la empresa puede obligar al médico a hacer alguna gestión para que den incapacidad? No, el único que puede intervenir para ese efecto es el trabajador mismo. Y en segundo lugar, el médico solo le da incapacidad si él considera que está enfermo. Y la respuesta es, ¿un PCR positivo es una enfermedad? No necesariamente. No necesariamente. Porque puede haber PCRs positivos asintomáticos. Y si hay una sintomatología, no hay una enfermedad. ¿Sí me expliqué? Sí, sin embargo es que son, o sea, digamos claro, que uno no, da cuenta que son compleja. criterios de EPS, porque hay EPS que asintomáticos les generan su incapacidad y hay otras que así tenga todos los síntomas y esté pues no le da incapacidad, no le da la incapacidad, entonces queda uno como... No, por supuesto, pero el punto pues es que la interpretación es, y lo paradójico es que la empresa, digamos que ahí es un asistente a la tribuna. Esa es una situación que se resuelve entre el trabajador paciente y el médico tratante. La empresa no puede intervenir. Eso sí que es muy importante que tengamos como en cuenta, ¿cierto? Aunque entiendo la problemática, sin duda. Y lo que tú dices, hay unos positivos asintomáticos que no dan incapacidad y otros con todos los síntomas no les dan incapacidad. Clarísimo. Bueno, con gusto. Pregunta Juan Camilo Árdenas. ¿Es obligatorio la práctica del examen médico de retiro? ¿Podrá decir la empresa que no lo ordena porque es una obligación de la EPS? No. Mira, cuando salió la ley 100, se había entendido que ya el examen médico de retiro quedaba abolido y que no había obligación de practicarlo. Sin embargo, se me olvida el número de la resolución, pero es una resolución que establece los programas de seguridad en el trabajo, y entre esos programas de seguimiento ocupacional está el examen médico de retiro, como una de las obligaciones del empleador. De hecho, esa obligación de esa resolución se contradice con lo previsto por el numeral séptimo del artículo 57 de las obligaciones del empleador, que dice que hacerle practicar el examen médico de retiro si el trabajador lo solicita, dice la norma del código. Pero esta otra resolución, que es posterior, específica y concreta sobre ese tema, dice que el examen médico de retiro hace parte del sistema
de exámenes periódicos que realiza la empresa con sus trabajadores. La única excusa es que el trabajador no se lo quiera hacer, pero la empresa en todos los trabajadores que retiran debe darle la orden. ¿Cuál es la consecuencia jurídica que trae no practicar el examen médico de retiro? No da sanción moratoria porque esa situación, y junto con la de no dar dotación, quedó reevaluada desde 1998, donde la Corte dijo que no entregar la dotación durante la vigencia del contrato o no hacer practicar el examen médico de retiro no computaba como antes lo podía hacer sanciones moratorias de un día de salario por cada día de retardo. No hay sanción moratoria porque eso no está previsto como una prestación social en dinero, que son las que causan esa sanción moratoria, pero si la empresa eventualmente podría ser llamada y requerida por el Ministerio de Trabajo por no haberlo practicar y eventualmente multada. La respuesta específica a quien hizo la pregunta es que el examen médico de retiro está vigente. No recuerdo el número de la reunión, pero hay una resolución que establece específicamente los programas de seguridad social del trabajo y está entre una actividad de los programas de seguridad social del trabajo hacer ese examen médico de retiro. Felipe, no importa el tiempo. O sea, por ejemplo, si estuvo solo 2 meses. No importa, no importa si estuvo una semana, 2 meses, si el trabajo tenía riesgo, sino es todo el que se retira. En ese tema de los exámenes, como bien lo decía el doctor Vázquez ahora, el examen médico de ingreso, la persona llegó, estuvo, se fue y volvió al mes, hay que volverle a hacer examen médico de ingreso. Igual en el examen médico de retiro hay que hacerlo, sea que se haya estado poquito, mucho tiempo. No hay una excepción legal para eso. Como la ley no lo establece, se supone que todo el que retira, independientemente de la vigencia del contrato. Que uno asuma el riesgo más fácil con el que estuvo 2 días, que uno hace examen médico de retiro, a que con el que estuvo 2 meses, 2 años o 20. Y ya sabemos que la consecuencia jurídica no es ninguna sanción moratoria, que eventualmente te hagan una auditoría o el trabajador reclame y te puedan sancionar por no hacerlo. Esa es la única consecuencia jurídica. Estamos. Y que también, bien lo dijo el doctor Vázquez ahora, incluso, esos exámenes son finalmente lo que es hacer diligencias de descargos, que era el tema de otras charlas, y esos exámenes son una garantía para la empresa. El primero, porque en las diligencias de descargos uno aclara las causales del retiro, del despido, tiene las pruebas claras, el día que demanden va a ser una garantía para la empresa. Lo mismo que los exámenes de ingreso, una garantía de cómo entró el trabajador en su situación de salud, y de retiro, cómo es que se va, para que después no haya unas pretensiones de culpas patronales por patologías o situaciones que no generaron en la empresa, pero que solo podemos evidenciar que no se generaron si tenemos el examen médico de ingreso y el examen médico. ¿Queda claro, Sandra? Sí, señor, muchas gracias. Felipe, y ahí también como muy importante precisar el término que tiene el trabajador para solicitar ese examen de retiro. No puede pues, el trabajador llegar al mes a decir, vea, hágame el examen de retiro después de haberse ausentado de la empresa o haber retirado de la empresa. Pues la norma, el artículo 57 establece 5 días, pero acuérdate lo que te decía. Si son 5 días, yo eso sí lo sigo pensando, pero pienso que se entiende que el trabajador desiste del examen si 5 días después de dársele la orden, que es el momento del retiro, no se lo ha practicado. Porque dice que se debe practicar dentro de los 5 días siguientes al retiro. ¿Sí me explico? Perfecto, sí, muchas gracias. Y pregunta Juan Camilo Cárdenas, un trabajador que le ordenan el aislamiento preventivo sin incapacidad y no puede realizar trabajo en casa, ¿la empresa podrá pagar esos días de aislamiento al 66%? No, ¿Capacidad asumida? No, porque ahí no establece la posibilidad de disminuir o se suspende el contrato por una fuerza mayor, como le explicaba ahora, en razón a que hay una orden de una autoridad competente, que en este caso es el médico, que indica que no puede ir a prestar el servicio y que no es culpa del trabajador ni de la empresa y que no es una incapacidad, se puede suspender el contrato sin pago total de salario o se paga el salario sin prestación de servicio. Se podría suspender el contrato y suspendido el contrato se le puede dar, pienso yo, después de suspendido el contrato y cumpliendo el protocolo de mandarle la notificación al ministerio, se le puede dar una bonificación no salarial. Eso yo pienso que sí va viable y es compatible porque la persona no está obligada a prestar el servicio, de hecho no está en condiciones de prestarlo, no está incapacitada y yo le pongo una bonificación que como no está prestando servicio, no está recibiendo un servicio y puede ser no salarial. Pero entonces no lo asumiría como una incapacidad autoasumida por la empresa o decretada por la empresa. Lo asumiría como una bonificación no salarial
por auxilio no salarial por aislamiento de COVID. Eso sería absolutamente válido y sería no salarial, pero no lo llamaría incapacidad, porque es que la empresa, el único que puede ordenar incapacidades es el médico, nadie más. No sé si queda clara la respuesta. Pero si yo hago eso, tengo que haber suspendido el contrato y haberle avisado al inspector que suspendió el contrato y al trabajador, y la razón, escribirla muy claramente, que es esa orden de aislamiento, que está, o a la junta, y que tiene fechas específicas. Sí, ya. ¿Quedó claro, Juan Camilo? Juan Camilo, ¿quedó claro? Definitivamente sí parece una sesión de espiritismo. Juan Camilo, ¿estás presente? Sí, Felipe, sí, estaba aquí con el micrófono, sí, muchas gracias. Bueno, hasta aquí tenemos las preguntas en el chat. No sé si alguien desea que le abramos el micrófono y leer tus preguntas, o si ya usted lo vio así. ¿Alguien más quiere comentar algo? En cuanto Felipe, al último tema, el empleador puede decir también pagarle normal su salario normal, su seguridad social, todo normal, y no hay ningún problema, ¿cierto? No hay ningún problema porque esa figura está establecida por el artículo 140 del Código Laboral, que habla de la posibilidad de pago de salario sin prestación de servicio. La única consecuencia jurídica que tiene el uso de esa figura es que no estarías obligada a pagar auxilio de conectividad porque la persona está prestando el servicio en la casa. Incluso te beneficia, pues, en ese sentido el uso de esa figura, que no tengas que pagar auxilio de conectividad, así estés pagando el salario con todas sus prestaciones, pero sin auxilio de conectividad. Ahí, Felipe, en ese último punto, no sé si en otras empresas se presenta, pero en la práctica muchos trabajadores lastimosamente están abusando de este aislamiento. Entonces, aislamiento preventivo por la tía, regresa al trabajo y aislamiento preventivo por la sobrina. Luego otros 15 días por aislamiento preventivo. Entonces, prácticamente en 6 meses solamente iba a trabajar 15 días y el resto del tiempo ha estado aislado preventivamente por la familia. Entonces, ahí es donde va el costo de la empresa, asumiendo todos esos salarios, como acabo de decir Sandra, por aislamientos preventivos. Claro, entonces en ese caso lo que yo les propongo es hagan suspensiones del contrato por fuerza mayor en los términos del artículo 51. Se le manda una carta al trabajador donde se sustente que en virtud de esa instrucción, porque no tiene que estar sustentado, él no se puede autoaislar, tiene que haber una orden de algún médico que lo aísle y tiene que haber algún soporte, y con base en el soporte de aislamiento, que insisto, y está clarísimo, no es una incapacidad, yo le suspendo el contrato, porque eso es una fuerza mayor, y le informo eso al inspector de trabajo, y no pago salario por esos días. La única trámite que hay que hacer, les indico, y les reitero, es avisarle al inspector. De hecho, el inspector lo que hace es constatar que se dé la fuerza mayor, y ahí está constatado. Pues hay una orden de una autoridad, que es el médico, que impide prestar el servicio por una situación que no es culpa de la empresa, tampoco es culpa del trabajador, y que es una situación que impide que se ejecuten las prestaciones de la relación laboral en tanto a que no se pueda prestar el servicio, que la empresa no tiene por qué cargar con esa situación, porque no es culpa de ella, y no es una incapacidad, insisto. ¿Les parece? Así es, Felipe. Sí, así es. Muchas gracias, Felipe. Perfecto. Entonces, ¿quién más quiere algún comentario? ¿Les quedó claro el tema? ¿Tienen alguna pregunta adicional, algo que expresar? Somos todos oídos. Si no, entonces muchas gracias. Bueno, que tengan feliz tarde. Fue muy grato haberlos tenido esta charla. Esperemos que Dios mediante en un mes nos volvemos a encontrar para tocar otros temas de actualidad legal laboral. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde, buen día. Gracias. Mil que esté muy gracias. bien.